Por eso en la formación permanente tratamos de ir reforzando desde el aspecto doctrinal, intelectual, desde la teología, las distintas dimensiones del ejercicio de nuestro ministerio, como maestros de la palabra, como sacerdotes de los sacramentos y como ministros y servidores de la caridad y del amor. Así lo hemos venido haciendo en los cursos pasados. Este año, al estar dentro de este clima, que es un momento de gracia del año de la fe, y en el contexto de la nueva evangelización, hemos querido que las sesiones de formación permanente giraran en torno a estos temas que son nodales, nucleares y vertebrales. Hemos tratado aspectos del Catecismo de la Iglesia Católica con la ayuda del director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, don Juan Luis Martín, a principios de este curso. Después hemos tenido también la aproximación a lo que es la actualidad hoy del Concilio Vaticano II, después de los 50 años de su apertura, y para eso nos sirvió de mucha ayuda, creo, el padre Santiago Madrigal, de la Compañía de Jesús y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Nos queda todavía otra sesión de formación permanente que estará dedicada al tema de la fe, la razón, la incredulidad, y que será impartida por el padre Marceliano Arranz, que ha sido hasta hace poco rector de la Universidad Pontificia de Salamanca y que es padre agustino. Y la sesión de hoy está dedicada al tema de las claves teológicas y pastorales de la Iglesia particular, de la Iglesia diocesana, ante la nueva evangelización. Para tratar de este tema, pues tenemos con nosotros a don Ramón Prat y Pons, que es vicario general de la diócesis de Lérida. Nació allí mismo en Lérida, es licenciado en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, es también doctor en teología por la Facultad de Teología de Barcelona, ya en el año 1974, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Cataluña desde ese año 1974, es el director en su diócesis del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que tiene pues una gran influencia en todo el ámbito social, cultural y académico de la diócesis de la ciudad, y en la actualidad es el vicario general de Lérida. Ha escrito varios libros, algunos de los cuales figuran al final del esquema guión de la ponencia que nos va a dar, al que habría que añadir a los que ahí figuran, pues el Tratado de Teología Pastoral, que ya lleva pues 3 ediciones y que ha sido pues muy bien aceptado en los ámbitos universitarios y en los seminarios. Ahí se apunta pues la misión de la Iglesia en el mundo. Otro libro es El hilo de la vida, La caña de pescar y Les lavó los pies. Son algunas de las publicaciones que tiene en libros, porque luego también tiene publicados numerosos artículos en revistas especializadas. Y Ramón Prat le voy a llamar porque somos compañeros de estudios de Roma, y de ahí pues el cariño y la cercanía que tengo hacia él. Es un hombre que ha tratado de buscar siempre el diálogo desde la Iglesia y desde la fe con la sociedad y con la cultura. Empezó trabajando mucho con el mundo juvenil en toda el área de Cataluña. Es un profundo conocedor de los temas sociopastorales. Es consejero de Cáritas Española. Participa en congresos y en jornadas por las distintas áreas de España y es un gran conferenciante y comunicador, como lo veremos ahora, siempre abriendo caminos positivos, rutas de esperanza y, sobre todo, pues muy cercano a los sacerdotes, conocedor también de la problemática que atravesamos en los distintos presbiterios de las diócesis españolas. Le pedí esta colaboración y él gustosamente aceptó, aunque ahora tiene muchas tareas, porque aparte de vicario general también pues, es pastor y párroco de unas comunidades allí en su diócesis, además de los compromisos que, como digo, tiene en distintas diócesis y en distintos ámbitos de la Iglesia en España. Por eso le agradezco sobremanera
que haya aceptado esta invitación de nuestro presbiterio diocesano de Santander para que nos haga este meritorio servicio. Quiero agradecer también la presencia de don Antonio Gutiérrez, nuestro delegado diocesano para el clero, que ha cogido ya las riendas de esta delegación, que está trabajando bien. El otro día tuvimos una reunión con los delegados diocesanos de la provincia eclesiástica de Oviedo y vamos también a tratar de ayudarnos y a complementarnos en las tareas que podamos hacer en favor de todos nuestros sacerdotes. Por tanto, también muchas gracias a don Antonio. Gracias también a Popular Televisión en Cantabria, que va a grabar las conferencias y luego se podrán emitir en otros espacios a lo largo de la semana, para que se puedan beneficiar no solo el clero, los sacerdotes, sino otros que tengan acceso al programa. Entonces, bienvenido seas, Ramón. Siéntete aquí pues cercano, en casa, con toda confianza, y vas a distribuir el tiempo como creas conveniente, sabiendo que hasta las 2 menos 10 tenemos el tiempo, con una parada, con un receso, con un descanso para tomar un café. Muchas gracias. Como ven, Monseñor Vicente es un amigo. Y es verdad, o sea, aquellos años de estudio, en el posconcilio, 67, 68, 69, aquellos años, compartimos un momento de una gran esperanza, también un tiempo difícil, pero apasionante. Y ha quedado una larga marcha, pues yo fui ordenado el 69, 43 años, un poco más de presbítero, y gracias a Dios conservamos la ilusión del primer día. Por esto muy contento de estar aquí y con los sacerdotes, porque realmente es un colectivo de los más difíciles de este tiempo, porque en otro tiempo nos valoraba la sociedad. Hoy realmente el que sigue al pie del trabajo, no me gusta decir del cañón, porque es el lenguaje de guerra, no me gusta, al pie del trabajo es que realmente se lo cree. Es un colectivo para mí admirable. Y con un equipo de psicólogos que trabajamos investigando, me lo han dicho muchas veces, que consideran que es una de las profesiones de más alto riesgo en este momento. Pero gracias a Dios la gente no sabe que llevamos la alegría dentro, que es la fe. Y con esto vamos tirando y no pasa nada. Y si pasa algo tampoco pasa nada. Bueno, yo quiero empezar con 2 versículos de San Mateo, que me gustaría que fuera el clima de esta jornada de formación, un clima de fraternidad, contemplativo, que todo el mundo pueda expresar. Sugerí también que habrá diálogo al final, pero si sobre la marcha hay alguna cosa que ven que puede ser interesante profundizar, que lo apunten en un papelito y lo dejan aquí encima, porque ayudaría a que el diálogo sea mucho más rico. No esperar al momento que decimos, venga, si alguien quiere preguntar algo, entonces no tienes ganas, pero quizás sobre la marcha dices, esto me gustaría, pues tomar nota en un papelito, en el descanso se pone aquí o al final, y nos ayudará a que el diálogo, que será una parte muy importante, me gustaría que fuera, porque todos tenemos cosas que decir, pues pueda ser rico, ¿no? Pero para empezar, que tomáramos aquello de la composición del lugar que se decía. Esto no es una reunión para matar el tiempo, ni para quedar bien, sino es una experiencia cristiana que Jesús describe en el Evangelio con estos versículos de Mateo, Mateo 18, 19 y 20. 2 versículos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Tanto tomar conciencia de que es un encuentro de pastores alrededor del pastor, con un sucesor de los apóstoles que nos preside, y un presbiterio y un pueblo representado por la televisión, ¿no? Que también tenemos unas personas que realizan su trabajo, que en un momento determinado nos reunimos en nombre de Jesús para reflexionar un tema importante, que es la transmisión de la fe, y tomar cambios interiores, ideas, decisiones, para llevarlo a la práctica en el trabajo diario. Pero esencialmente, aparte de una reunión de trabajo, es un encuentro fraternal alrededor de Jesucristo.
Tomemos conciencia que el centro es Él. Donde 2 o 3 estaréis reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, pues esto no es interpretación de un teólogo, sino es palabra pura de Dios, que me ha gustado mucho hoy cuando me explicaban el proyecto que van realizando alrededor de la palabra desde hace años, la lectura creyente de la palabra de Dios. Esto me lo llevo incluso como una idea para mi diócesis, en el momento en que estamos, y quizá saquemos alguna consecuencia de esta experiencia suya que considero central, porque la Iglesia solo se rehace en la palabra de Dios, en Jesucristo. La reflexión es importante, buscar caminos es importante, mediaciones, pero si la planta no tiene raíces, se seca, y las raíces de la Iglesia están en la palabra de Dios. Por esto empezamos por ahí. Y dicho esto, también sí, otro texto que será clave es Juan 10, 14, 15, si quieren tomar nota, Juan 10, 14, 15, que es el que me ha guiado toda la vida en mi reflexión de teología pastoral. Toda mi vida la he dedicado a comentar estos 2 versículos de la Biblia, que es Juan 10, 14, 15, cuando dice: yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Conozco mis ovejas, me conocen a mí y doy la vida. Nosotros tenemos que decir: no me conocen a mí, que le conozcan a Él a través de nuestro servicio. Conozco a mis ovejas, esto sí, me conocen a mí como un seguidor de Jesús y doy la vida por las ovejas. La prueba es que seguimos aquí, después de años y lo que nos echen. Bueno, poniendo por tanto en el fondo de toda la aportación la palabra de Dios, Mateo 18, 19, 20 y Juan 10, 14, 15, el comentario a este tema que me proponen, el esquema, luego el texto completo lo publicarán, ya será publicado, por tanto podrán disponer del texto más adelante, porque está redactado esto. Pero yo creo que para una jornada de formación es mucho más importante la actitud activa, no de limitarse a un texto de un profesor, sino que todo el mundo piense, que aporte, que por esto el diálogo final, que me gustaría que fuera crítico pero contemplativo, fuera un momento el más importante de la mañana. El título, por tanto, es Claves teológicas pastorales de la Iglesia particular ante la nueva evangelización. Claves quiere decir algunos puntos de referencia importantes, no todo. Pretender hacer de Elena Francis y resolver todos los problemas de la evangelización sería ridículo, ¿no? Algunas claves, algunos puntos de referencia teológicos pastorales, es decir, he luchado toda la vida para volver a reunir 3 palabras: teología, espiritualidad y pastoral. Nos ha hecho mucho daño haberlo fragmentado esto. Cuando hacemos teología reflexionamos, pero no dejamos en la puerta la fe, la espiritualidad, ni la acción. Cuando rezamos nos concentramos en Dios, pero no dejamos de pensar con nuestra cabeza y no dejamos de pensar en la acción. Y cuando actuamos los pastores, no somos pastores de bastón, recetarios, sino gente que actuamos, pero dentro hay una espiritualidad y hay una reflexión con la cabeza, de unas convicciones profundas enraizadas en la palabra de Dios, que esto es la teología. Por tanto, claves teológicas, espirituales y pastorales, las 3 cosas. Cabeza, corazón, la fe interiorizada y la acción. De la iglesia particular, que es una iglesia concreta. El obispo no es un delegado del Papa, es un apóstol que en comunión con el colegio de los obispos y por supuesto con el obispo de Roma, el Papa, son corresponsables de toda la iglesia, pero especialmente de un lugar determinado donde está la Eucaristía, está la palabra, está el pueblo de Dios, está un presbiterio, está la vida religiosa, está el laicado disperso por el mundo. La iglesia particular, por tanto, es eso, 2000 años después de la muerte y resurrección de Cristo, aquí en Santander o en Lérida, donde yo vivo, nosotros somos la palabra de Dios, cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu, pueblo de Dios. No solo una organización. No vivimos de un museo del pasado, algo que pasó hace 2000 años que lo vamos recordando. No, sigue vivo en la Eucaristía que hemos celebrado.
en la palabra que contemplamos y en el pueblo de Dios reunido, hoy concretamente, especialmente, una parte de este pueblo de Dios que es el presbiterio, que es fundamental. Ante la nueva evangelización. A mí la palabra nueva me la he tomado desde el principio, la evangelización de cada día la evangelización es nueva. Nueva no significa una campañita de marketing, una campañita a ver si recuperamos clientela. No, nueva es cada mañana cuando se levanta un creyente y es testigo de Jesús. Ahora, en un momento determinado que ha habido muchos cambios y problemas, está muy bien que el Papa nos invite a hacer un esfuerzo especial, pero que ha de ser el esfuerzo normal de la vida de un creyente, que es vivir la fe y testificar la fe. Esto y nada más es la evangelización. Por tanto, a los 50 años del Concilio Ecuménico Vaticano II, que ya lo han reflexionado en otra jornada de formación, la Iglesia nos damos cuenta de que el impulso de aquel momento sigue vivo hoy. Abrir las ventanas para que respiremos aire libre, reencontrar el mundo, para amar la creación de Dios, no un campo de negocio de nuestro trabajo pastoral. La creación de Dios la hizo la palabra de Dios. Prólogo de San Juan. Por la palabra se hizo todo y no se ha hecho nada sin ella. Vamos al encuentro del mundo, no tácticamente, el mundo que hay semillas de la palabra de Dios. Y además para ofrecer las alegrías y las esperanzas, las tristezas y angustias de la humanidad, compartirlas todos los cristianos con el mundo. Esto han pasado 50 años, hemos aplicado un poquito, luego volveré al asunto, pero ya esto siempre es así. Un concilio tiene una primera etapa que es un impulso, que a veces un poco alegre y creyendo que será un sprint. Luego vienen las rebajas porque la vida sigue dura. Y hay gente que no aceptaba el concilio y calla primero, pero después cuando ve que las cosas no son brillantes dice, no ha servido para nada. Yo lo he oído a gente, esto me escandaliza cuando digo esto. No hizo ningún dogma, no ha servido para nada. Pero ¿cómo se puede decir esto? ¿No? Bueno, pero también la superficialidad a veces en la aplicación. La primera etapa es eso. La segunda, hay un momento de desconcierto. Unos dicen, lo vamos a arreglar, volviendo al pasado, fracaso mayor. O otros tiran la toalla, qué pena. Y llega un momento que lo empiezo a ver, no sé aquí entre ustedes, pero donde yo vivo y en algunos sitios empiezo a ver gente que dice, basta ya de discusiones inútiles, vamos a ponernos a trabajar. Normalmente esto se produce cuando el centro deja de ser la ideología y pasa a ser la palabra de Dios. Allí nos encontramos cómodamente todo el mundo, ¿no? Y ahora yo creo que estamos empezando esta etapa. Pero el concilio, ya lo veremos después, es determinante para la nueva evangelización. Allí en Cataluña tuvimos el concilio provincial tarraconense al cabo de 30 años de la culminación del concilio, no del inicio, de la culminación. Y bueno, fui relator del documento primero sobre la evangelización y la síntesis sería, esto funciona, nos apuntamos, levantamos acta de que el don del concilio es importante para dar respuesta a los problemas del mundo. Reunidas todas las iglesias de la tarraconense. Pero en la diversidad de cada iglesia particular, yo aquí no les puedo decir lo que tienen que hacer. Hoy al escuchar este trabajo anual cada año alrededor de la palabra de Dios, he pensado, van por buen camino. He pensado, pero es la historia propia de ustedes. Hay que ser fieles a la propia historia. Como yo tengo que ser fiel a un pueblo, Cataluña está secularizado de una manera brutal, pero no de ahora. Cuando terminé el año 61 el bachillerato, antes de ir al seminario, mis compañeros dijeron, hemos ido a misa para toda la vida, 61. No había empezado el concilio. Viene de muy lejos. Siglo XIX, XX, ahora no nos toca. Cada lugar, fieles a lo que somos. A la luz de una metodología que también vamos a sintonizar. Yo hice la tesis doctoral, mi aportación fundamental fue un método de trabajo, donde la teología no se separa de la vida. Ustedes llaman lectura creyente de la palabra de Dios, da lo mismo. Lectura creyente de la realidad es este movimiento de la palabra hacia la vida, de la vida hacia la palabra. De la palabra hacia la vida, de la vida hacia la palabra. Y en el sentido este de Juan 10, 14, 15, voy a reflexionar, por esto serán los diferentes apartados de mi aportación, las tres afirmaciones de Juan 10, 14, 15. Conozco a mis ovejas,
me conocen a mí y doy la vida por las ovejas. Entramos, pues, en la primera clave de teológica pastoral de una iglesia diocesana ante la evangelización del mundo. Conocer a nuestras gentes. Y conocer no solo quiere decir estadísticas y llegar a hacer amistad con nuestras gentes. Que esto el párroco es fundamental, es lo esencial. ¿Recuerdan? Pemán decía, el cura rural forma parte del paisaje, decía él. El párroco en la parroquia es un elemento del paisaje. La gente cuando no sabe dónde ir van allí. Ahora que también estoy colaborando en parroquia, pero estas 2 semanas han operado al compañero y he tenido que estar pues 12 funerales en una semana, he hecho. 12. Y gracias a Dios cada uno ha sido único. No he caído en hacerlo en serie, ¿no? En la parroquia o en el tanatorio, y ves que cada familia allí se va creando unos contactos, ¿no? Entramos en contacto con gente que no es creyente en los funerales, y cuando al principio les digo, mire, aquí que cada uno se sienta en casa, el creyente que pueda rezar y el que busca que pueda seguir buscando, que todo el mundo sea fiel a su conciencia. La gente se siente respetada y se crea un silencio, entonces pues, y luego pues hablas con la gente. Forma parte del paisaje. Conozco a mis ovejas. Y nuestras ovejas, claro, yo Santander, quizá algunas cosas que diga ahora pues sean no exactas, pero bueno, he rondado pues todo el país, ahora menos porque estoy en la jaula de la Vicaría General y no puedo escaparme, pero hasta 4 años, pues tenía libertad de movimiento bastante y conozco prácticamente toda España y así, ¿no? Y hay unos elementos comunes en todas partes, pero cada lugar es distinto. Hay unos retos candentes en este momento, socioculturales, del entorno de la sociedad y de la cultura que vivimos, que no analizaré, pero solo la síntesis a la que ha llegado un servidor. Vivimos en una sociedad edificada en la mentira o en las verdades a medias. Ahora que se tiran los trapos sucios unos a otros, tú más. Esto ya estaba antes. Ahora ha aparecido. Tanto mejor que salga la fiebre interna hacia afuera, ¿no? Una sociedad a nivel mundial mucho más grave, más que España, donde un mundo que tiene comida para todos y deja morir de hambre, donde quien gobierna no sabemos quién es, que cuando les interesa hacen una movida económica y los pobres tiemblan, y tú no sabes. Esta mentira es la que genera la violencia en el mundo. Hoy no hay la Tercera Guerra Mundial de territorios, es ideológica. Atentados en tantas partes, ¿se dan cuenta? Ya no es fronteras geográficas, es una lucha mundial de tipo ideológico, se manifiesta en tantos puntos candentes, ¿no? La mentira es la que segrega la violencia, y la violencia nos ha aislado a unos de otros. O sea, en esto sí que hemos perdido, en otras cosas no, somos más conscientes, hay más medios, pero la desconfianza, el pensar que no es posible, incluso si no vigilamos, la misma Iglesia, puede uno cerrarse en el pequeño grupo para sobrevivir, cuando siempre la Iglesia ha sido el lugar de la fraternidad, y lo es. Pero a nivel de entorno político, cultural, económico, no se ha edificado en la mentira o verdades a medias que no sabes qué es peor. Segrega la violencia y la violencia nos ha aislado a unos de otros. Un gran reto, reconstruir la comunión, que es el objetivo final de la Iglesia. Cuando la gente dice, la Iglesia lleva 2000 años, uy, qué vieja que es ya. Y lo que digo, sí, justamente está empezando su tarea. Porque el objetivo del Señor era que sean uno, ir por el mundo y anunciar el Evangelio, construir la unidad, la fraternidad mundial. Que el Padre Nuestro sea la canción de la humanidad, ¿no? Y estamos muy lejos de esto, primer reto. Segundo, la persona, porque si el exterior fuera un momento de crisis, de cambio, digamos, ¿no? Mundial, globalizado y tantas cosas que ahora no toca ir más allá, y las personas estuviéramos fuertes por dentro, pues sería un gran momento de la humanidad, porque cuando hay gente capaz de ver las cosas y reaccionar, pues se arreglan. Pero en cambio,
la persona a veces desintegrada. El mundo juvenil, pobres, manipulado. El otro día, yo trato jóvenes, porque toda mi vida he tratado, y ves que no se han enterado, o sea, están de vuelta de la religión sin haber ido. No han podido ni ir y decir, bueno, me lo tomo, lo dejo. Y alguno cuando empieza a oír, van abriendo unos ojos, o el mundo de la cultura, que es en el que me he movido más, de la universidad, qué pobreza que hay a veces de sentido de la vida. O la sociedad, en esta semana, solo en Lérida, una ciudad pequeña, 130.000 habitantes, 3 suicidios en una semana. Que luego la prensa no lo dice, y hacen bien, por el efecto de imitación, pero tengo información, en una semana, 3 personas que no han podido con la vida, que han terminado en su enfermedad les ha llevado a algo que solo de imaginarlo se me pone la piel de gallina, ¿no? Pues, ¿qué hemos hecho? La necesidad de integración de la persona, el cuerpo, la mente, las ideas bien puestas, el entorno social y el espíritu. En la integración, cada uno de los que estamos aquí tenemos un cuerpo que debe ser muy importante cuando la palabra de Dios se hizo carne. Y que a veces no hemos apreciado suficientemente los cristianos, ¿no? Se hizo carne, se hizo cuerpo. Pero luego una cabeza que piensa, un corazón que siente, un entorno y un misterio profundo en el ser humano que es el espíritu. Que los creyentes le hemos puesto nombre y los cristianos todavía más, pero todo ser humano lleva esto dentro aunque no lo sepa. No ha tenido la oportunidad de descubrirlo. Últimamente también hay varios casos. Esto lo puedo, como ilustración, una diapositiva de vez en cuando va bien. Escribí un articulito en la prensa, de vez en cuando hacemos el Instituto Superior cada mes. Entonces me tocó a mí y escribí, si quieres saber cómo es fulanito, dale un despachito. Y me metí con el mundo del poder, ¿no? Así, un poco así, ¿no? Total que recibí, entre otros, unos se enfadaron mucho. Dije, uy, pues yo no me he metido con nadie, solo he puesto un principio. Yo no he insultado a nadie. Otros estuvieron muy contentos. Y un muy bueno fue un correo electrónico de uno que dice, usted debe conocer mucho el mundo del poder. Esto hace unos 5 años, Las historias siempre son largas. Y total que le contesté, pam, y al cabo de un tiempo empezamos a hablar. Es un politólogo y sociólogo que había trabajado por un partido y como les decía lo que pensaba lo echaron, lo pusieron en la lista negra. Por esto el hombre en aquel artículo se sintió profundamente reflejado. Total que hemos ido caminando. Claro, en la lista negra no encuentra trabajo, su mujer trabajando en un hotel. Entonces, él había denunciado que no hicieran más hoteles porque llegaría un momento que no podían sobrevivir y efectivamente, hace poco me dice, pues mira, mi mujer se ha quedado en el paro porque han cerrado el hotel. Le dije, pásate y hablamos un momento. Viene allí la Vicaría General y charlamos un ratito. Y con sorpresa mía, cuando llega dice, bueno, igual que a mí me ha costado muy caro materialmente haber dicho lo que pensaba, ahora vivo en un piso pequeñito y no podemos permitirnos ningún lujo, pero he ganado tanto en dignidad que lo doy por bien pagado, esto también saldremos a flote. O sea que en vez de tener que consolarle un servidor a él ante el paro de su mujer, me lo facilitó tanto que me quedé impresionado. Y cuando le acompañaba a la puerta me dice, hay una cosa te quiero decir, he dejado el agnosticismo. Todavía no dice creo, no dice todavía creo, pero he salido de la cárcel. Y más historias así. Mucha gente está esperando esto. Gente desintegrada. Y evangélicamente, creo que lo más importante no es que la sociedad esté mal, que esto nos ha de preocupar como seres humanos y trabajar con todo el mundo por el bien común, la Iglesia Samaritana, y ayudar a las personas a reconstruir la integración personal para superar la soledad y el dolor. Sino evangélicamente nos falta, yo diría, aquella entusiasmo. La palabra entusiasmo, voy a introducir una palabra que quizá les sorprenda, pero el sentido profundo que tiene no tiene nada que ver con lo que han pensado. Seguramente que han pensado, bueno, que gente animada, optimista, que nada de eso, ya ven que yo de optimista nada. Entusiasmo viene del griego, en theos, en Dios, vivir en Dios. Y hay una fuerza incontrolable
como la de Jeremías ayer. Enceos, en Dios, vivir en Dios, entusiasmo. Nos hace falta a la Iglesia entusiasmo, enraizados en Dios, trabajar con aquella serenidad elegante y tranquila, el que sabe dónde está y a dónde va, y no es protagonista de lo que no lo es. Es decir, una presencia benévola entre las personas, no agresiva, de relación sencilla. Gente que es tratada en la burocracia actual tan mal en tantos sitios, de comunicación abierta, en definitiva, de comunión. Este reto de recuperar el entusiasmo en Zeus, en Dios, en tiempos difíciles, con un realismo total, pero con una serenidad total ante un proyecto que no es nuestro, es el de Dios. Al lado de estos retos hay unos grandes signos de vida y de esperanza también. Bueno, aquí en el artículo, cuando lo vean escrito, pongo unas preguntas que, mira, esto sí que lo voy a leer. Preguntas de estos retos. ¿Cuál es la actitud y la opción de cada cristiano y de la Iglesia ante la emergencia de la verdad social? Ahora que han tirado la manta y sale todo, ¿cuál es nuestra actitud? De cada cristiano y de la Iglesia. Segundo, ¿estamos dispuestos a revisar nuestras propias actitudes y prácticas sociales? Aunque tenga dinero, ¿puedo gastar lo que quiera? ¿O solo soy un administrador cuando hay gente que no tiene lo necesario? Es una pregunta esencial del cristianismo. ¿Cómo nos disponemos los cristianos a compartir nuestro compromiso evangélico con otras personas e instituciones implicadas en la renovación de la humanidad? Hay gente que no se siente cristiana, pero que lucha por los demás. ¿Cómo haremos puentes con esta gente? Recibiendo la creación de Dios en lo que tiene de presencia escondida del Espíritu. Y ellos encontrando en la comunidad cristiana la gente que hemos guardado la palabra de Dios y la ofrecemos como luz del mundo y sal de la tierra. Hay unos signos de esperanza bonitos. Primero, mucha gente, por no decir todo el mundo, busca sentido a la vida. Y han caído tantas falsas seguridades, la última, la más infantil de todas, la del consumismo. ¿Se acuerdan estos años de la vida alegre? Allí en el mundo de la universidad, si el fin de semana no podían ir a París o a Roma, ya era un mal fin de semana. O sea, un mundo frívolo, superficial, se ha hundido. La mentira que había aquí, ¿no? Entonces, busca el sentido, yo creo que todo el mundo. Proceso lento también hacia un cambio de mentalidad social. Y el movimiento de los indignados escribió un artículo, pero está en catalán, en Cuestiones de Vida Cristiana, que lo han aceptado bastante bien. Es una revista que es monográfica de un tema y sacamos sobre la indignación, para dar una reflexión cristiana. Y mi artículo es Indignados pero admirados. Hay una parte que la indignación que la entendemos todos. No hay que indignarse en un mundo que hay comida para todos y más, que se muera gente de hambre hoy. Podemos decir que no pasa nada. Podemos quedarnos tranquilos los que rezamos el Padre Nuestro ante esta situación. No podemos. La indignación tiene una parte muy importante. Pero si te quedas ahí, son los profetas de calamidades, solo diciendo lo que no funciona, no es suficiente. Esto hay que hacerlo, pero hay que proponer la solución. Y esto lo llamo admiración. Y detrás hay una actitud fundamental para el creyente, la capacidad de sorpresa. Piénsenlo. Si yo lo tengo ya todo escrito y no me dejo sorprender nunca, lo tengo muy difícil de creer en Dios, porque sorprende continuamente. Es la sorpresa diaria, la fe. Entonces, la indignación es muy importante y yo simpatizo con esto. Cuando se respeten las cosas, no se destruyan y tal, pero que hay gente que diga basta ya ante situaciones como la del hambre en el mundo, por ejemplo, ¿no? Lo entiendo, esto lo entiendo. Ahora, no estoy de acuerdo que se limiten ahí, porque sería como el médico que va a ver un enfermo y solo le dice que, mire, usted está enfermo, ¿sabe? Y se puede morir. Y volver al día siguiente a decirle, mira, es que usted está enfermo y se puede morir. Y al final ya estará muerto. La indignación es el diagnóstico, pero la admiración es la terapia. Por esto el artículo que escribí era las dos cosas. Admiración, propuestas de futuro, mejoras, alternativas. Y ahí es
detrás del movimiento de indignados también hay gente así, gente que ya no se limita a decir que no, sino que hay gente que dice, hace propuestas más o menos profundas, y aquí es donde los cristianos tenemos un terreno apasionante para compartir. Yo lo veo por profesores universitarios y dirigentes cristianos que se han metido en el movimiento de los indignados dentro a participar y compartir, ¿no? Y hacen su crítica, pero también cuando explican todas las capacidades que hay que se van descubriendo allí dentro en medio de las contradicciones, por supuesto. Pero detrás hay, el mundo puede volver a recuperar por lo menos la capacidad de sorpresa. No todo está escrito, ¿eh? Hay muchas cosas que pueden cambiar. Segunda gran línea de esperanza, ¿eh? Y tercero, muy importante, que ahora todo el mundo lo ve, diversidad de presencia significativas de la Iglesia en la sociedad. Bueno, la que ya es una exageración, incluso a veces, allí lo digo a Rafael del Río, que hay que vigilar, ¿eh? Cáritas ahora es, ya lo ven, ¿eh? Está en el centro de la contemplación. Y Cáritas no es el director de Cáritas de Barcelona estaba en la televisión y la periodista pues le decía, Cáritas, que es una ONG de la Iglesia, perdone, el Jordi Roglà, que es el director de Cáritas de Barcelona, un ingeniero, dice, perdone, el Cáritas no es una ONG de la Iglesia, Cáritas es la Iglesia que ama. Hay un grupo parroquial que, como hay el grupo de liturgia, como hay el grupo de catequistas, pero que hay un grupo de catequistas no quiere decir que ellos son los únicos que leen la palabra de Dios. Nos recuerdan que la tenemos que leer. O los de liturgia, los únicos que van a misa. Nos recuerdan que tenemos que vivir. Cáritas es el grupo que nos recuerda que tenemos que amar todos. Bueno, y tantas cosas, ¿eh? Ahí en mi diócesis, en este sentido, vivimos un momento precioso, porque 15 entidades de la Iglesia, llevamos ya el tercer año, han constituido una red de los religiosos jesuitas, arrels, salesianos, todas las congregaciones religiosas, Manos Unidas, Cáritas, etc. 15. Y trabajan juntos y tienen proyecto común. Aman lo que hacen los otros. Y alguna vez salen como unidad en público. Y toda la sociedad ante esto escucha. Y los periodistas, y incluso pues hay reacciones curiosas en este sentido, ¿no? Hay presencias significativas en todas partes, en los pueblos, en las diócesis, a nivel de todo el país. Que estos tres signos yo creo que están aportando una gran riqueza al momento actual de la Iglesia. Por tanto, las ovejas están ahí, como en tiempos de Jesús. No es fácil trabajar con ellas, ¿eh? Acuérdense del Evangelio de ayer. Por poco le cuesta la piel. Cuando nos quejamos que hemos tenido un disgusto o que no nos han comprendido, pues esto ya forma parte del paquete. O sea que en el camino del pastor las ovejas no son siempre, a veces con razón, nos critican, a veces con razón. Tenemos que escuchar también. Muchas veces no, también sin razón. Pero conozco las ovejas, formo parte del paisaje, estoy ahí dentro. Primera clave de la nueva evangelización, de la evangelización de todos los tiempos. Jesús, él lo dice, conozco a mis ovejas por su nombre, escuchan mi voz. ¿Se acuerdan del texto este? Tan bonito. Segunda clave. Después de esto haremos la pausa. Él decía, me conocen a mí. Nosotros no podemos decir que me conozcan a mí porque la gente se iría. Porque todo se nos ve el plumero al final. Ahora, cuidado, si me conocen a mí, entre comillas, individualmente o como iglesia, como el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, el pueblo de Dios, un grupo de hombres y mujeres que tenemos nuestras contradicciones, pero jugamos limpio en el fondo. Tenemos pecados. Contamos con el pecado, pero no hemos pactado con el pecado. Contamos con él, pero no hemos pactado con él. Y vivimos con buen humor, como seguidores de Jesús. Por tanto, habría que decir que le conozcan a él. Y a mí, como un pobre seguidor de Jesús que ha tenido la suerte de haber descubierto eso. Me acuerdo el otro día un momento muy vivo en uno de los funerales. Era una persona muy conocida y bueno, pues... Y terminé la homilía pues diciendo, y cuando me dicen algunos, ¿no tienes miedo que el día de la muerte te lleves la sorpresa, después de haber predicado toda la vida,
que hay resurrección, que no haya nada. Yo lo escucho, pero por dentro pienso, si no hay nada no me llevaré ninguna sorpresa. La sorpresa te la puedes llevar tú que no crees, si es que hay algo. Y se lo dije. Y se quedó, qué suerte, que es un tipo muy bueno, como humanista. Cuidado a buenos y malos, es una gran persona, honrada, servicial, un psiquiatra humilde que dice, de lo poco que sabemos hay que ayudar a la persona, no hacerle daño primero, y segundo, ayudar lo que podamos. Humanista, agnóstico. Me dice esto, qué suerte que tenéis los cristianos, que lo tenéis todo resuelto. Digo, sí, lo tenemos todo resuelto, pero no sabes los rompecabezas que tenemos de vez de transmitir esta noticia a gente como tú. Este es muy amigo, y cuando dije que no haría medicina, sino que iba al seminario, durante años no me perdonaron, y me pegaba, pero un psiquiatra del San Pablo, muy potente, que ahora se ha jubilado. Luego ya me dejó por imposible, y ahora es muy bonito porque nos queremos mucho. Él también dice que soy su mejor amigo. Ahora me dice, Ramón, no lo dejes esto, lo necesitamos. Porque claro, valora el resultado. Un gran psiquiatra, un hijo, una hija y abuelo, todo lo que ustedes quieran, pero al final, pues, la vida si no hay un sentido. Y como juega limpio, se da cuenta de la pobreza en la que está. A la luz, por tanto, de los criterios de conocer a Jesús, primero, revivir la presencia, la conciencia del Vaticano II. Estoy a dedicar una jornada, solo les recuerdo que el Vaticano II esencialmente es Pentecostés, es el año de la fe. Hice un articulito diciendo, el año de la fe y el Concilio Vaticano, la música de fondo es la misma. Es una música de fondo que es la misma. Poner en el centro de la Iglesia la palabra de Verbum y la Eucaristía, el misterio, Sacrosanctum Concilium. Alrededor de esta palabra y este misterio, el pueblo de Dios, Lumen Gentium. Y este pueblo de Dios, levadura en la masa, Gaudium et Spes. Y si quieren añadan un documento aparentemente menor, pero muy potente, que es Ad Gentes, tesoro de la humanidad, patrimonio de la humanidad, a ser anunciado a todos los seres humanos, con esta apertura y respeto. Revivir esto. Primer criterio. Como ya lo han trabajado, les invito a recordar todo lo que vivieron en la jornada de formación sobre el Concilio Vaticano II. Segundo, seguimiento de Jesucristo único y universal. Esencialmente el cristianismo no es decir a los demás lo que tienen que hacer, es convertirse. Ya es en la vejez, porque ya son edades ya de persona mayor, tendría que estar jubilado como tantos de ustedes, pero no nos jubilamos nosotros. Me consuela mucho este versículo que les pongo aquí de Juan 21, que es aquel momento que Pedro le dice, después de la triple pregunta, ¿me quieres? ¿Y aquel qué? A Juan dice, déjalo tranquilo, tú ven y sígueme. Cuando eras joven ibas a donde querías, hacías lo que querías. De mayor otro te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieres. Seguimiento de Jesús, único y universal, que esta es la opción fundamental de la fe. Seguir a Jesús. Y esto es verdad, es lo que no nos ha decepcionado nunca. Otras cosas sí, propias y de los demás, pero ahí yo no lo he cogido nunca en trampa al Evangelio. Por esto cada vez es más atractivo. Tercero, conciencia que operó el bautismo. Esto es muy importante hablando a sacerdotes. Y los seglares que están aquí de la televisión se darán cuenta pues que en esto es verdad. Conciencia de que por el bautismo todos los cristianos somos un pueblo sacerdotal. Sacerdote solo hay uno que es Cristo, recuerdan, Hebreos. De él, por el bautismo participamos todos y algunos, por la imposición de manos, hemos hecho un sacramento también de nuestra vida, el servicio a la comunidad, que somos los presbíteros y los diáconos y los obispos. Pero cuidado saltarnos lo que está en el medio. Cristo es el único sacerdote en mayúscula, carta a los Hebreos, y Pedro. Por esto, todos los bautizados somos pueblo sacerdotal. Y luego la grandeza del ministerio, algunos, el Espíritu se ha cruzado en nuestra vida
y por la imposición de manos formamos parte de un servicio pastoral hasta la muerte, que es signo del mismo Jesucristo. In persona Christi de Florencia yo sigo pensando que es verdad, que no somos funcionarios ahora, es la nuestra existencia la que hace presente a Jesús lavapiés, servidor del mundo, ¿no? Pero cuidado saltarnos que todos los bautizados es un pueblo sacerdotal. Por tanto, que el carnet de identidad fundamental de la Iglesia es el bautismo. Y por tanto, todos llamados a ser responsables de esta Iglesia. Qué bien que nos ha ido a unos y a otros, cuando había muchos presbíteros, llevarlo todo nosotros, y la gente, pues mira, tranquilamente allí, a beneficiarse. Cuidado, esta crisis actual a unos y a otros nos ha puesto una pregunta, y la pregunta es, ¿dónde está el sacerdocio común que nace del bautismo, que nos hace responsables totales de la Iglesia? No solo los presbíteros, los bautizados, responsables totales de la Iglesia. Igual que el obispo de Roma, el Papa, ni más ni menos. Este criterio hay que reencontrarlo, como trabajáis la palabra de Dios hace años ya, ¿no?, como clave de la renovación diocesana, que yo creo que esto es el año de la fe. O sea, no hay que moverse de ahí. En todo caso, si no hubiera esto, habría que poner esto. Pero si ya está, recuperar esta profundidad de que el bautizado es responsable total de la Iglesia. Aquí hay un trabajo tranquilo a hacer, porque venimos de generaciones de una cierta pasividad. Cuarto, cultivo permanente de la comunión para edificar la Iglesia con solidez. Relación entre la Eucaristía y la caridad. Creo que esto es importante, del siglo II esto. Comparan la fracción del pan con la caridad. La Eucaristía hay un momento muy bonito que es la fracción del pan, que es una pena porque lo hacemos de cualquier manera y no se ve. Tendría que ser un solo pan, que lo partiéramos en tantos trozos como personas quieren comulgar. Ya se ve que no puede ser. Pero cuidado que no pueda ser todo, que lo hayamos reducido a nada. Una cuestión privada, como aquel quien dice. No, la fracción del pan es este momento que después de oír la palabra, la consagración, invocar el Espíritu, la oración eucarística, rezar al Padre Nuestro, pam, 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 va subiendo el clima, ¿no? Entonces vamos a recibir la comunión, ¿no? Y hay la fracción del pan, que simbólicamente significa Cristo se da a todos, tantos como quieran. Es un momento muy importante, que sería bueno educarlo, que no pase desapercibido. Pero esto va unido a las últimas palabras del despido, de cuando nos vamos de la Iglesia, el diácono o el presbítero dice, podéis ir en paz. Y la gente mira al reloj y dice, bueno, nos ha enrollado mucho, hoy ha cumplido. No es eso, ¿no? No significa que ya podéis ir, que habéis cumplido. Con esta paz podéis ir. Esta paz que Dios te ha dado, puedes irte. Y lo que Dios ha hecho contigo, hazlo con los demás. Y esto se llama caridad. Por esto el Papa, al unir caridad y verdad y Eucaristía, nos está dando una pista de renovación muy importante, porque si no hay el peligro de la esquizofrenia. Un mundo espiritual y un mundo material. Y no, la espiritualidad de la Eucaristía es esencialmente material. Es una comida. Es una comida de hermanos. No irse a las nubes. Y una fiesta, el vino, el simbolismo del vino, la Santa Cena de Jesús. Y esto va unido a lo que Cristo ha hecho con nosotros por medio del Espíritu, en el Espíritu, lo hacemos para los demás. En este sentido, pues es importante el darnos cuenta de esta unidad profunda entre Eucaristía y caridad. Otro criterio de me conocen a mí. Creo que es importante. Hoy, cuando habla alguien y no tiene credibilidad, no lo escucha nadie. Según quien salga a la televisión, clac. Si uno no tiene credibilidad, ya ha perdido todo. Ahora, cuando uno tiene credibilidad, escuchan también la credibilidad del mensaje, pero primero es del mensajero. Credibilidad del mensajero. Qué cuidado, no quiere decir que tengamos que ser pluscuamperfectos, gente por encima del bien y del mal. La gente nos perdona
la debilidad, nos perdona los errores. Lo que no perdona es la prepotencia y sobre todo la falsedad y la mentira. Esto no. Pero que seamos, yo me acuerdo una vez hace años que un grupo de estudiantes me dijo, y me gustó mucho porque se atrevieron a decirlo, y pensé, estos te quieren mucho. Desde que te conocemos los defectos, todavía te queremos más porque hemos visto que eres de los nuestros. No querer presentar una figura que no somos. Presentar un hombre pobre, pero que hace lo que puede, y por tanto no tiene arrogancia, y que no miente, esto no, pero que es un pobre. Esto no solo no aleja, acerca a la fe, acerca a la fe. Esto la gente la credibilidad del mensajero, condición de posibilidad para plantearse la credibilidad del mensaje, las bienaventuranzas. A cada criterio les pongo un texto, pero no me entretengo porque ya lo leerán. Ya terminando, una iglesia confesante para acreditar la confesionalidad de las acciones eclesiales. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Hay dos peligros para la iglesia arrogante, prepotente, que sale ahí, o la iglesia vergonzante, que no se atreve a confesar la fe. El cristiano arrogante, que va por allí perdonando la vida, o el que nunca dice que es cristiano. Hace poco, en la calle me encuentro una profesora de la universidad, entramos a tomar un café a un bar, llega un profesor amigo de ella y mío, tomamos el café, los dos cristianos, trabajando en el mismo departamento, nunca se habían dicho que eran cristianos. ¿Cómo puede ser esto? A ver, ir con un cartel ahí diciendo yo soy cristiano, no, pero igual que uno habla de sus ideas políticas, de sus ideas deportivas. ¿Quién habrá del Barcelona, Madrid o del Santander que no hable de su equipo? Si es. ¿Y por qué hemos llegado al otro extremo, de la arrogancia a la vergüenza? No, una iglesia confesante, que ni es arrogante ni es vergonzante, ¿no? Esta iglesia es la que acredita las obras confesionales, los colegios, Cáritas, todo lo que hacemos. Detrás de estas entidades, colegios de la iglesia, sí, en la teología pastoral digo, y tanto que sí, pero no por la pura existencia, sino que sean confesantes, que den buena cultura, que es lo que tienen que hacer, y abran a unos valores y a una posibilidad de creer, y un cultivo de la fe a los que quieran. En cambio, una iglesia vergonzante hace tal y nunca sale nada. O la que aprieta con calzador imponiendo cosas genera reacciones en contra. Una iglesia confesante para acreditar la credibilidad, para acreditar la confesionalidad de nuestras obras, que son necesarias. Ninguna duda de que estas presencias públicas son importantes, de obras de iglesia. Pero cuidado, no es lo mismo presencia de la iglesia que presencia de iglesia. Presencia de la iglesia también son los pederastas. Es lo que hacemos en el mundo. No toda presencia de la iglesia es presencia de iglesia, de evangelio. Por esto la credibilidad, la expresión que pongo aquí, la actitud confesante de la fe, de pobres, pero felices. Atención a la persona concreta y a sus problemas, que esto la iglesia lo hace de maravilla. El pobre, cuando no sabe dónde ir, cuando lo ha probado todo, va a la parroquia. ¿No es verdad? Allí nos encuentra siempre disponibles. Y aquí sí que les cito el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 76, párrafo segundo, que nos da la clave de lo que ha de ser la presencia de iglesia en la sociedad. La iglesia dice signo y salvaguardia de la trascendencia del ser humano. Signo, no lo podemos arreglar todo, pero ponemos un signo de la dignidad de la persona. Y defensa. Llegué allí, no, porque está enfermo y están en la celda y no puede pasar. Pero digo, hombre, pero tenemos un ser humano. Y con la señora esta que me había llamado, y al cabo de 10 minutos costó, hablando con los funcionarios, y se saltaron la norma.
y permitieron que pudiéramos hablar con y mire, hemos logrado, espero que lo cumpla, no lo sé. Pero casi estoy convencido que el argumento fue tan contundente que no se va a evaporar, ¿no? Dejar la huelga de hambre, ¿no? Pues también ves unos funcionarios que están ahí cumpliendo su tarea y jugándose la piel, porque yo les hubiera podido engañar, ¿eh? Y al final, mira, me dieron credibilidad y me dejaron ir. O bien otro momento que me ha impresionado mucho este tiempo es me he encontrado 2 casos al llegar allí por estos funerales. Por tanto, he dicho 12, 13 funerales en una semana, 2 más, de gente que muere sin nadie. Mire, el trabajador del tanatorio, pues aquí hay uno un mendigo que no tiene a nadie. Y miren, ¿qué podríamos? Haremos todo como los demás. Y allí, no en la sala ecuménica, sino en el mismo depósito, pues allí la bendición, todo el responso de... Porque pensé, ¿cómo que no hay nadie? Hay un buen trabajador que cumple su cometido y me ha avisado. Podía haberse hecho el despistado, un buen trabajador y un presbítero de la iglesia que le ha llevado la vida aquí y sobre todo tiene a Dios. ¿Qué es esto de que ha muerto solo? No ha muerto solo, ¿eh? Y celebramos. Me impactó mucho, pero luego me di cuenta de la grandeza de la iglesia. La iglesia de los pobres, es eso. Y finalmente, ya lo he dicho al principio y haremos la pausa, volver a recuperar la unidad profunda entre teología, espiritualidad y pastoral. Porque la vida cristiana tiene 3 caras. Evangeliza el pensamiento, evangeliza el corazón, evangeliza las piernas y los brazos. O sea, tiene una parte que evangeliza la cabeza y se llama teología. Y gracias a Dios hay muy buena teología. Lo que pasa es que la gente no lo lee. Yo ahora hace tiempo ya que escribo no para los teólogos. Estos textos que tienen aquí los escribí a partir del Concilio Tarraconense, porque me di cuenta de la grandeza que hay en la Iglesia, pero a veces lo despistados que estamos, discutiendo si son galgos o podemos. Hemos perdido mucho tiempo estos años en discusiones bastante inútiles que todos nos hemos dado cuenta y que hemos sido responsables todos, no podemos acusar a los demás. Y en cambio el pueblo está ahí, las ovejas, y nadie se cuida. Por esto opté, y estos libros, no sé cuáles son, están al final, sí, les lavó los pies. La caña de pescar, estos 3 son escritos para la gente de la calle. Sí, es una trilogía, en todo caso en el diálogo lo puedo ampliar, pero ahora forman una trilogía. Iglesia, ¿dónde vas? Ya está funcionando esto. El libro de la vida son 15 historias de vida reales de gente que reencuentra en Jesucristo el sentido de la vida. Y la caña de pescar, la metodología de la lectura creyente de la realidad, es ahí. Entonces, la teología, pensamiento cristiano, que nuestra mente sea limpia, pero que esto llegue a la espiritualidad, al corazón. Me haga feliz, entre comillas, no juerguista, también de vez en cuando está bien, pero da sentido a la vida. El primer redimido soy yo. Por esto, por mucho que trabaje, no devolveré nada de lo que he recibido por el regalo de la fe. ¿No lo han pensado esto? Cuando ven amigos que no son creyentes, que tienen que plantar cara a la vida en muchas situaciones, no saben qué hacer, y tienen dinero y algunos y tienen tal, pero el regalo de la fe es tan grande que por mucho que trabaje toda la vida, devuelvo un poquito del regalo que he recibido. Esto se llama espiritualidad. De Espíritu Santo viene. Hay escuelas de espiritualidad. Cuantas más mejor, porque las que ayuden a alguien a ser cristiano sean bienvenidas. Pero no confundamos escuela de espiritualidad con espiritualidad. El que se queda en la escuela es un mal alumno. El buen alumno es el que sale de la escuela y va al encuentro del mundo y luego vuelve a la formación permanente. Necesitamos mediaciones, pero la espiritualidad es esa, de que al final el Espíritu Santo se sale con la suya, te da sentido a la vida y vives agradecido, haciendo lo que puedes, esperando el encuentro del Señor el día que nos llame. Pero mientras tanto trabajando lo que podamos. Y finalmente esto llega a la acción. Por tanto, nuestra pastoral no es un activismo.
porque yo he sufrido mucho por esto, ¿eh? En la misma facultad donde trabajo, pues considero bastante un fracasado en esto, porque he luchado toda mi vida para que se aglutine, ¿no? Porque la teología que se queda allí acaba siendo un diálogo interesante, ¿eh? Yo la conozco, nosotros trabajamos muy en serio y podemos hablar de lo que es la teología, porque nos la hemos tomado en serio, pero llegó un día que me di cuenta que quedarse allí puede ser incluso un divertimento, entre cuatro que hablan entre ellos, mientras el pueblo va sufriendo y el mundo va haciendo su camino. La espiritualidad que no tiene teología puede ser fanatismo. Deriva fácilmente en el fundamentalismo, ¿eh? En cambio, la teología le da a la espiritualidad entraña y la espiritualidad le da a la teología vida. Y ambos, pensamiento y vida, o lo llevamos a la práctica, ¿eh? O caeremos en aquella denuncia evangélica: no todo lo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la palabra y la cumple, porque edifica sobre la roca, ¿eh? Tanto nuestra acción no es un activismo. Estas semanas no he tenido ni un minuto para mí, nada, por esta situación de la enfermedad de mi compañero y todo lo de la vicaría. Bueno, ayer cuando subí al avión, me quedé dormido todo el viaje, ya exhausto, ¿no? Pero esta noche he dormido también, que me he recuperado, ¿no? Me he recuperado. Aquí se está muy bien, ¿no? Muy bien, por la altura y todo, ¿no? Pero la acción es la vida. Ay de mí si no evangelizaré. Pablo, garrotazos, cárceles, calumnias. Tranquilo. Y todos los santos son así, ¿eh? Por esto hemos dado dos claves y ahora pararíamos, ¿eh? Primera clave: conocer a las ovejas, que nunca las conocemos suficientemente. Siempre vamos aprendiendo. Yo los análisis de hace un año ya no me sirven, porque hay elementos nuevos, ¿eh? Segundo, que le conozcan a Él, ¿eh? Nuestra opción fundamental es, habiendo recibido la buena noticia, que le conozcan a Él. Esto es nueva evangelización, porque es la evangelización de todos los tiempos, nueva y permanente. Y luego hablaremos de doy la vida por las ovejas, ¿eh? Cómo bajar a elementos prácticos y aterrizar que esta evangelización toque la realidad. Y sobre todo en el diálogo, que ustedes puedan añadir la propia historia aquí, colocar en el diálogo todo el proyecto evangelizador que están realizando, que saliera un poquitín una cooperativa de compartir hermanos, cómo vamos haciendo aquí los proyectos diocesanos, los parroquiales, escuchándonos unos a otros para darnos ideas que nos ayuden a avanzar. Muy bien, pues agradecemos a Ramón